independientemente de cualquier tipo de situación, yo puedo hacer dinero. Normalmente, ¿cómo actúan las personas que no tienen esta programación? Uy, el caos, la crisis, la recesión, la inflación, el comunismo. Uy, ahora el COVID. ¿Qué pasa si viene otra vez una pandemia y mi trabajo y si invierto y si pierdo? No tienes confianza en tu mente subconsciente. Alíñala hacia eso, tienes que programarla para eso. Obviamente, hay que quitar toda programación mental negativa del pasado con respecto al dinero. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Fabián Tejada. Muchísimas gracias por escuchar este nuevo episodio de su podcast favorito de PNL y Principios para tu Éxito. En esta oportunidad vamos a hablar del poder de la mente subconsciente con respecto a la abundancia, con respecto al dinero. Ya hemos hablado en podcasts anteriores cómo la mente subconsciente nos puede ayudar a sanar de cualquier enfermedad. Hemos hablado de cómo la mente subconsciente es responsable del éxito que podamos tener en nuestra vida, en cualquier tipo de contexto. Hemos hablado de cómo podemos resolver conflictos en nuestra mente subconsciente. Ya eso todo está en episodios anteriores. En esta oportunidad vamos a hablarles con respecto al dinero. ¿Es cierto que la mente subconsciente tiene relación con el dinero? ¿De que la mente subconsciente es responsable de nuestra abundancia? ¿Sabías de que todo lo que nosotros pensamos a nivel subconsciente realmente se va a manifestar en nuestra realidad como pobreza o también riqueza? Entonces, estos van a ser algunos de los puntos. Estoy seguro que ya has escuchado esto, ya entiendes un poco más o menos, si estás viendo y escuchando este podcast, entiendes de que la mente subconsciente domina más del 95% de nuestras acciones, nuestros pensamientos, decisiones, y es que todo lo que hacemos es relativamente en base a la programación mental en nuestra mente subconsciente. Así que programarla para la prosperidad, como hemos hablado en el podcast anterior, programarlas para el éxito, programarla para sanar, como hemos hablado en podcasts anteriores, es importante si quieres tener estos resultados. Pero cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de riqueza, cuando hablamos de abundancia, ya había explicado en podcasts anteriores que la abundancia está relacionada directamente al dinero, no como necesariamente el papel que recibimos o el metal que recibimos, sino como una transferencia energética, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de dinero y hablamos de abundancia, estamos hablando relativamente de lo mismo, ¿no? No puedes sentirte abundante si no tienes cierta seguridad o cierta estabilidad en el contexto en el que estás. Y muchas veces para tener esa estabilidad necesitas dinero, ¿no? Ya lo hemos explicado en podcasts anteriores. Quiero que ustedes entiendan de que este podcast no es específicamente para hablarles un poco más de eso, sino cómo la mente subconsciente está relacionada al dinero. Cómo realmente nuestra mente subconsciente nos puede decir o nos puede ayudar a vivir una vida de más abundancia, de más riqueza, o quizás hay programación que nos lleva a la pobreza. Todos sabemos también que la percepción que tenemos de la realidad es nuestra programación subconsciente, y si tenemos programas de escasez, programas de pobreza, vamos a recibir eso en el mundo real, vamos a atraer eso en el mundo real, vamos a crear eso en el mundo real, ¿no? Sin embargo, si tenemos una programación mental de abundancia, de felicidad, de que todo es ilimitado, todo fluye hacia ti, probablemente nuestra percepción sobre la realidad sea mucho más positiva, más optimista, más en armonía contigo, con el universo, con Dios, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a explorar un poco más eso. Específicamente vamos a hablar con respecto al dinero, ¿de acuerdo? Entonces, la mente subconsciente tiene el derecho a la riqueza. Tú tienes derecho a la riqueza, pero para que tú puedas reclamar ese derecho a la riqueza, debes programarte primero, ¿no? Aquí te voy a comentar algunos principios que tú tienes que tener en consideración. Como ya saben, en esta última sección nos estamos apoyando en la explicación del libro y el análisis del libro del poder de la mente subconsciente de Joseph Murphy, ¿no? Cómo entrenar tu mente para lograr lo imposible. Ya hemos revisado varios capítulos. Estoy explorando este libro porque ya tenemos varias solicitudes. Vamos a explorar todo lo que es los libros de Joe Dispenza. Vamos a explicar el libro del poder de las creencias, biología de las creencias de Bruce Lipton, para que ustedes puedan tener un poco más de entendimiento, o digamos que como siempre lo hice, explicarlo en un lenguaje un poco más sencillo para que ustedes puedan aplicar este tipo de técnicas, este tipo de programación, este tipo de tips para programar nuestra mente subconsciente, ¿no? Finalmente es un podcast de PNL, no podemos hablar de PNL si no entendemos cómo funciona la mente subconsciente.
Y no podemos hablar de éxito si no entendemos nuestra mente subconsciente, ¿de acuerdo? Finalmente, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hemos logrado es en base a la programación mental en nuestro subconsciente. Entonces, vamos con el capítulo 10, vuestro derecho a la riqueza. Estamos aquí para tener una vida abundante, radiante y libre. Por lo tanto, usted debe tener todo el dinero necesario para llevar una vida próspera, feliz y dichosa. ¿De acuerdo? Estamos aquí para crecer, expandirnos y desplegarnos materialmente, mentalmente y espiritualmente. Tenemos derecho inaliable de desarrollarnos y expresarnos completamente en todas las formas. Esto es bien importante. Esto les expliqué en el primer capítulo que empezamos a, explorar el poder de la mente subconsciente. Tu mente subconsciente está programada, está diseñada para crecer, para expandirse. De hecho, cuando tú no te expandes, cuando tú no creces, cuando tú no haces cosas nuevas, cambias patrones de pensamiento, nuevos hábitos, nuevas experiencias, la mente inconsciente se siente mal, se deprime, ¿no? Y es las personas que están en depresión o las personas que tienen poca autoestima son personas que no se están expandiendo, no están haciendo cosas nuevas, no están persiguiendo objetivos, no están superando obstáculos, no están teniendo nuevas experiencias, ¿no? Eso ya lo he explicado en varios podcasts anteriores. Entonces, debemos entender de que estamos diseñados para eso. Y eso también es una directiva de nuestro ser superior. Porque cuando tu alma, cuando tu espíritu siente que estás creciendo, aprendiendo nuevas cosas, uy, qué bien se siente, ¿verdad? Cuando de pronto lees un libro, entras a una biblioteca, sales de un seminario, te ves un video en el YouTube o escuchas este podcast y te sientes totalmente inspirado. Es que claro, eso le gusta a tu alma. ¿Por qué? Porque estás creciendo. Entonces eso debemos de saber. Eso, ¿por qué es importante? Parece obvio, Fabián. Bueno, la mayoría de personas, por más de que me digan que parece obvio, no lo hacen parecer tan obvio. Es más, dicen, sí, Fabián, eso es obvio, pero no están haciendo nada nuevo. No están expandiéndose, no están explorando, no están teniendo nuevas experiencias y eso ya es un problema, ¿no? Debemos estar rodeados de belleza y flujo. Tenemos derecho a estar rodeados de belleza y flujo. ¿Por qué satisfacernos con tan solo lo indispensable cuando podemos gozar de la riqueza de la mente subconsciente? De hecho, ya hemos hablado en podcasts anteriores, ¿no? Si bien es cierto, ahora lo vamos a relacionar un poquito al dinero, ¿de acuerdo? Debemos de saber de que finalmente el éxito, la prosperidad, la abundancia son estados, ¿no? Y son estados de presencia. Tú te sientes conectado en un estado de abundancia, en donde no hay un estado de escasez, un sentimiento de escasez, por tanto, sientes en ese momento que lo tienes todo, ¿no? Entonces, veamos que todas las personas que están en búsqueda de tener más dinero, alcanzar más objetivos, superar más obstáculos, van en búsqueda de una sensación. Esa sensación es muy parecida a lo que les estoy hablando ahora. Estado de presencia, estado de abundancia. Ya les expliqué más en un podcast anteriores, la gratitud es uno de los mejores estados para sentir abundancia. Es en ese estado que estás presente, se siente tan bien y no necesitas nada, ¿no es cierto? El deseo de riqueza es una idea de la vida más larga, dichosa y maravillosa. Es una urgencia cósmica, no solamente es bueno, sino muy bueno. Eso es bien importante recalcar, ¿no? Es una urgencia cósmica, ¿no? Es como espiritualmente tener más dinero genera más conexión contigo mismo. Esto lo puedes entender cuando, por ejemplo, enseñamos niveles de conciencia, ¿no? Hay un podcast que les explico esto y la persona nivel 6, o sea, una persona que ha desarrollado un nivel de conciencia 6, es una persona que puede ser consciente de la abundancia, puede ser consciente de su conexión espiritual, puede ser consciente en sus estados de presencia que lo tiene todo. Pero el 6 viene después del 5 y el 5 es un nivel de conciencia mucho más materialista. El dinero, el logro personal es importante. Entonces, el verdadero entendimiento de lo que significa riqueza y abundancia viene después de tener dinero, porque tener dinero es una manifestación de la mente consciente sobre la mente inconsciente, lo que quiere decir que hay control, alineamiento entre la mente consciente e inconsciente. Hay dominio consciente, lo que quiere decir que hay comunicación con la mente inconsciente, y ya les expliqué que la mente inconsciente tiene la conexión con nuestro ser superior. Entonces, es importante que tú puedas atender eso. ¿Por qué? Porque el dinero está basado en en qué tanta expansión tú puedes tener, y entre más expansión tengas o más expansión de conciencia tengas o más conciencia de tu nivel consciente, de tu mente consciente para manifestar en el mundo real, vas a tener más dinero, es obvio. ¿Cómo se traduce eso en el lenguaje de nosotros, de coaching, PNL, hipnosis? Objetivos. Entonces, para tú alcanzar tus objetivos tienes que expanderte, ¿cierto? Tienes que alinear tu mente consciente con tu mente inconsciente. Entonces, cuando tú alcanzas objetivos, quiere decir que estás materializando una idea en el mundo real. Y si estás materializando una idea en el mundo real, eso quiere decir que estás también ganando más dinero porque es la misma estrategia.
Es la misma estrategia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno se expande, también se puede relacionar. El dinero es lo mismo. Para tú poder ganar más dinero, tienes que expandir tu conciencia, cambiar tus creencias, alinear tus valores para que puedas tener más dinero. Entonces, eso está totalmente relacionado, ¿de acuerdo? Esto es bien importante que ustedes puedan entender, porque cuando les explico hacer dinero es espiritual, muchas personas es como que me miran, pero a mí me dijeron que tener dinero es malo. Y tener dinero lo hacen las personas que son malas, que delinquen. Los narcotraficantes son los que tienen mucho dinero. Están haciendo algo ilegal, ¿no? Y escuchamos tanto esas creencias, por lo menos más en la cultura latina, que realmente cuando nosotros pensamos de que el dinero es espiritual, nos hace cortocircuito cuando realmente lo es. El dinero solamente es digamos, esa expresión de intercambio energético. Entonces, ¿qué tanta energía tú puedes dar, de qué tanto valor puedas darle a una persona es lo que tú vas a recibir? Ahora, eso se traduce en el mundo real como dinero, ¿de acuerdo? En el mundo real ahora tenemos billetes, tenemos papel que representa esa transacción. Pero en el fondo, para el mundo, para el universo, no existe el papel, existe lo que es la transacción energética, ¿no es cierto? Entonces, si tú tienes más valor para ofrecer al mundo, si tu valor, tu capacidad, tus habilidades, tu talento, tu profesionalismo, tus valores están alineados a que puedas ganar más dinero, vas a ganar más dinero. Entonces, tú nunca has visto una persona que no se esfuerza nada, que no crece profesionalmente, que es rígido en su pensamiento, ganar mucho dinero. Quizás alguna persona que por ahí está haciendo cosas que no debe hacer, quizás, pero aún así está dominando una estrategia, ¿no es cierto? Entonces, eso debemos entender nosotros, que para poder tener más dinero de una forma nutritiva y espiritual tenemos que expandernos. ¿Por qué tendríamos que tener más dinero de lo que tenemos ahora si no nos expandemos? Me pregunto. ¿Por qué? No tiene sentido, ¿verdad? Es como que no, yo debería ganar más dinero. ¿Por qué deberías ganar más dinero si haces lo mismo que hacen todos? Si te mantienes así de la misma forma de pensar, mismos hábitos, misma forma de pensar, te quejas todo el tiempo, ¿por qué deberías tener más dinero? Pero voy a crecer, voy a hacer una maestría, voy a seguir este curso, voy a aplicar, voy a tener experiencia, me voy a lanzar al mercado, voy a conseguir un mentor para cambiar mi forma de pensar, voy a inscribirme en la HPNL, que eso está muy bueno porque también ayudamos a eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a hacer un cambio neurológico, vas a cambiar tus pensamientos, adquieres nuevas creencias, alineas tus valores y de pronto lo ves reflejado en el mundo material. Porque eres más valioso, porque piensas diferente, porque superaste miedos, porque tienes nuevas habilidades o más habilidades que los demás, ¿cierto? Por otro lado, energéticamente también representa lo mismo, porque eres capaz de transmitir más energía, por eso ganas más. Por eso es de que siempre se habla agrega valor, agrega valor, agrega valor. Bueno, en términos energéticos estamos diciendo eso. ¿De acuerdo? Entonces, a la energía le gusta mucho el esfuerzo, pero tiene que ser un esfuerzo alineado e inteligente, porque si es un esfuerzo de lo mismo, entonces no procede, ¿no? Es como decía Robert Kiyosaki, si fuera por un tema de esfuerzo, los que están levantando ladrillos para construir las casas serían más millonarios o los más ricos del mundo, y no es así, ¿no? Depende mucho también de la mente, los pensamientos, las habilidades, la capacidad que tienes para lidiar con personas, con los obstáculos, momentos de estrés y todo eso. O sea, todo tiene que ver con la mente finalmente. Entonces quiero que tú te sensibilices a eso. Si quieres ganar más dinero, es posible. ¿Quieres duplicar tu dinero, triplicar tu dinero, hacer 10 veces más? Por supuesto que es posible, pero debes cambiar tu forma de pensar. Debes cambiar tus creencias. ¿De acuerdo? Vamos a explicar un poco más de eso más adelante. El deseo de riqueza es la idea de una vida más larga, dichosa y maravillosa. Es una urgencia cósmica, no solamente es bueno, sino muy bueno. Quiero que sepas eso. Hacer dinero es espiritual. Ahora, el dinero como un símbolo. El dinero es un símbolo de intercambio. Representa no solamente la libertad que usted desea, sino también belleza, lujo, abundancia y refinada educación. Cuando la sangre circula en su organismo libremente, usted está sano. Cuando el dinero circula libremente durante su vida, usted está económicamente sano. Cuando la gente empieza a amontonar dinero, guardándolo en alcancías por temor a perderlo, hay enfermedad económica. Esto les voy a explicar como me lo enseñó un gran amigo. Y dijo, cómo tratas tu dinero es como tratas tu energía. Entonces, si eres un despilfarrador de dinero, te apuesto que tienes problemas de energía y de motivación. No tienes claridad, estás totalmente abrumado. Pero si eres una persona que
acumula todo el dinero y nunca lo gasta, te apuesto que también vas a generar sobresaturación, abrumación de pensamiento o enfermedades también, ¿no? Es muy notable que cuando una persona gasta demasiado, tiene problemas de energía, el cuerpo enferma, pero cuando una persona aguanta mucho el dinero, lo ahorra, todo lo pone bajo el colchón y nunca lo gasta, nunca lo circula, también va a tener problemas, incluso enfermedades, incluso estos problemas que son basados a la rigidez de pensamiento y que normalmente se conoce como cáncer, ¿no? El cáncer es algo que está reflejado mucho por los conflictos internos que uno pueda tener. Entonces, hay que tener en cuenta cómo uno trata su dinero, trata su energía. Entonces, si el dinero está circulando, o sea, entra dinero, sale, entonces probablemente tienes más energía, más salud, más vitalidad, más emoción, más claridad de pensamiento, más fluidez en tu vida, más bienestar, más felicidad, más energía. ¿De acuerdo? Eso quiero que tú lo entiendas porque es bien importante. Hay una metáfora que me encanta, ¿no? Cuando enseño en los seminarios para los empresarios de cómo deben ver el dinero, les cuento sobre la metáfora de que el dinero específicamente es como el agua, si queremos tratarlo así. Entonces, cuando el agua fluye, tú puedes ver el agua cristalina, el agua que se lleva cualquier rocas, desperdicios, limpia por todo lo que pasa cuando hay fluidez de agua, ¿no es cierto? Entonces puede fluir a una velocidad y determinada en base al caudal, en base a la altura, en base a muchas cosas, ¿no? Pero cuando el agua se estanca, ¿qué es lo que pasa? Se pudre, salen algas, salen bacterias, ¿no? Los pescados mueren porque no encuentran los nutrientes necesarios para vivir. Entonces, igual es con el dinero. No te estoy sugiriendo, no, tiene que fluir todo, lo tienes que invertir, no tienes que ahorrar nada. No, me refiero a los casos extremos donde todo sale. O sea, digamos, te entran $1,000 y al día siguiente desaparecen. Ese es un extremo. O el otro extremo sería, te entran $1,000 y guardas los $1,000 y luego no puedes comprarte ni siquiera unas zapatillas y empiezas a andar con las zapatillas todas desgastadas en la calle, ¿no? Entonces, o rotas. Entonces, a eso me refiero. Entonces, el dinero tiene que fluir. Es como para una empresa. Si no está reinvirtiendo el dinero en sí mismo, si todo lo guarda, la empresa va a colapsar en algún momento, ¿cierto? Entonces, lo mismo es en toda persona. El dinero tiene que fluir, como la energía tiene que fluir. A través de los siglos, el dinero ha tomado diferentes usos, como intercambio, por sal, abarrotes, piedras preciosas, joyas, etc. En los tiempos pasados, la prosperidad del hombre se determinaba por el número de ovejas o reses que tuviera. Hoy usamos el medio circulante u otros medios negociables. Es mucho más fácil de firmar un cheque que llevar un rebaño de ovejas a cualquier sitio para pagar una deuda, ¿no? Lo que hace simplemente el dinero es esta forma actual universal que tenemos nosotros de utilizar el dinero, es simplemente para facilitar el proceso, ¿no? Porque en el pasado era algo como que, bueno, te doy 10 kilos de camote y tú me das 3 kilos de papa y se generaba el intercambio, ¿no es cierto? Los famosos trueques. Es básicamente, yo le pongo energía, la energía que le pongo para los 10 kilos de camote equivale a la energía que le pongo para los 3 kilos de papa. Entonces, la energía es similar, el trueque es justo, entonces hay un intercambio, ¿no? En base a la energía que se le coloca para producir algo. Pero no todos nosotros vamos a poder estar haciendo eso todo el tiempo, ¿no? Entonces, de ahí es cuando surge la idea de colocar o nace el billete, el dinero, el papel que utilizamos todos nosotros ahora. Bien, definitivamente ahora en el 2023 esto está cambiando con la nueva economía digital y todo lo demás. Bueno, no es tema para este podcast, pero quiero que sepas que así como, digamos, la representación de dinero va a seguir, digamos, actualizándose de alguna forma, pero va a mantener el sentido de que el dinero es intercambio. El dinero es intercambio de energía, fluidez. ¿Cómo entrar al verdadero camino de la riqueza? El único recurso adecuado para entrar en el verdadero camino a la riqueza, económica, mental y espiritual, es el conocimiento profundo de los poderes de la mente subconsciente. Es por eso que estás escuchando este podcast, ¿verdad? El iniciado en las leyes mentales, como ustedes, cree y sabe que siempre tendrá lo necesario para vivir en abundancia sin preocuparse por el dinero ni las situaciones económicas del momento, o las fluctuaciones del mercado, o la inflación, o la guerra, o cualquier otra complicación. Y es cierto. ¿Qué quiere decir, Fabián? Que independientemente hay guerra, hay caos, hay crisis, hay COVID, hay pandemia, hay encierros, ¿puedo hacer más dinero? Sí,
puedes hacer más dinero. De hecho, muchos millonarios se han hecho en tiempos de pandemia, en tiempos de guerra, ¿cierto? Pero depende de la programación mental en tu mente subconsciente. Entonces, cuando una persona, y estoy seguro que este es uno de los objetivos que ustedes tienen con respecto al dinero, cuando una persona conoce cómo funciona su mente subconsciente, tiene plena confianza e integración, comunica con su mente subconsciente y sabe que su mente subconsciente es la principal creadora de la realidad de uno, entonces si confía en eso, es obvio de que independientemente los problemas que pueda haber en el mundo exterior, yo voy a tomar el control porque yo decido qué es lo que voy a crear, hacer, ganar en términos de dinero, material, etc. ¿No es cierto? Esa plena confianza, certeza, fe es cuando una persona tiene plena confianza en sí, ¿no es cierto? Entonces es, independientemente de cualquier tipo de situación, yo puedo hacer dinero. Y esa es la confianza que ustedes quieren crear en ustedes, ¿cierto? Normalmente, ¿cómo actúan las personas que no tienen esta programación? Uy, el caos, la crisis, la recesión, la inflación, el comunismo. Uy, ahora el COVID. ¿Qué pasa si viene otra vez una pandemia y mi trabajo y si invierto y si pierdo? No tienes confianza en tu mente subconsciente, ¿de acuerdo? Entonces estoy seguro que quieres tener confianza en tu mente subconsciente, alíñala hacia eso, tienes que programarla para eso. Obviamente hay que quitar toda programación mental negativa del pasado con respecto al dinero. Me refiero a toda programación mental con respecto al dinero. ¿Qué quiere decir? Que si tus papás de pequeños peleaban mucho por dinero, incluso se separaron y se divorciaron por dinero y tú creciste viendo eso, probablemente tengas creencias limitantes con respecto al dinero ahora. Que el dinero es malo, el dinero separa a las familias, el dinero corrompe a las personas. Claro, porque lo viviste en el pasado, ¿cierto? Entiendo que puedas tener esa creencia, pero lo que no te puedes permitir es no cambiarla. Tienes que cambiarla. Hay técnicas para eso. Está la PNL, está la hipnosis, está el Timeline Therapy, está el EFT, el Psyche, todas estas herramientas, regresiones para poder hacer todo lo que enseñamos en nuestra universidad de PNL, en la HPNL, ¿no? Entonces, tú puedes tener control, pero tienes que programarte para eso. Porque sí, es claro que tú me puedes decir, pero Fabián, yo no necesito aprender eso. Bueno, espero que te esté yendo bien con respecto al dinero, pero normalmente las personas que no creen en su mente subconsciente no tienen dinero. Eso es el patrón, ¿de acuerdo? Tú jamás vas a escuchar a una persona que tenga mucho dinero, que sea rico económicamente hablando, que no tenga plena confianza en sus habilidades, en tu mente subconsciente, que no haga autohipnosis, que no programe su mente, que no haya entrenado PNL. No vas a encontrar. Y si no ha entrenado en PNL o algo, tiene un coach o tiene un master coach a su costado, tiene un terapeuta, tiene un guía espiritual, se entrena constantemente, va a eventos y todo eso. Entonces no vas a encontrar jamás una persona. Cuando le preguntaron a Novak Djokovic, ese tenista que es considerado el mejor de todos los tiempos, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Y él dijo, bueno, tener coaches y terapeutas y guías espirituales. Y claro, ¿no es cierto? Entonces eso es algo que ustedes tienen que entender. Tienen que entender. La razón es palpable. Él tiene la convicción, ha saturado su subconsciente con la idea de riqueza y que será suministrada en la forma que sea. Está mental y espiritualmente convencido de que el dinero circula libremente en su vida y que lo obtendrá siempre en cantidad suficiente. ¿No es cierto? Cuando uno tiene plena confianza en su mente subconsciente, sabe que lo va a conseguir, porque donde hay crisis hay oportunidad. No es una buena creencia, pero también es cierto. Y si crees plenamente en eso y en la programación y en el poder de tu mente subconsciente, entonces yo te pregunto, ¿cómo es que te faltaría algo o no tengas los recursos para hacer más dinero? Es un poco incongruente, ¿cierto? Si tienes esta mentalidad, lo tienes todo. Entonces le preguntan, ¿por qué no tienes más dinero? Creo que la mayoría de las personas no están recompensadas adecuadamente por el subconsciente. Una de las causas está en que tales personas están silenciosamente condenando el dinero o abiertamente diciendo: el amor por el dinero es la raíz de todos los males. El dinero es impuro. Otra de las causas para no prosperar es el errado convencimiento arraigado al subconsciente al creer que la pobreza es una virtud, ¿no? Todos hemos escuchado estas creencias, que el dinero no crece en los árboles, que el dinero es malo, el dinero corrompe a las personas, ¿no? Me acuerdo cuando yo vi a una mamá diciéndole a su hijito directamente, cuando le estaba tomando foto a un Lamborghini, cuando estaba en Miami, le decía, ese seguro es un narcotraficante, debe estar haciendo cosas ilegales, por eso tiene ese carro, ¿no? Y el niñito va a tener problemas de dinero cuando crezca, ¿no? Obviamente. Entonces hemos escuchado hablar de eso, hemos hablado de que el dinero incluso es malo y te hace mala persona, e incluso es en contra de Dios, cuando es absolutamente todo lo contrario, ¿no? Dios quiere que te expandas, que crezcas, y una de las formas de saberlo es teniendo cada vez más dinero, ¿no?
Por otro lado, hay algunas personas que consideran que la pobreza es una virtud. Lamentablemente es real, quizás es un principio religioso de la cultura latina. En niveles de conciencia es un nivel 4 de conciencia. Se considera la pobreza como virtud porque la pobreza la tienen en la mente como una equivalencia de humildad, ¿no? Para estas personas, pobreza es igual a humildad. Entonces, yo quiero ser humilde, entonces confunden la humildad con pobreza, ¿no? Cuando la humildad realmente en plena definición implica nada más el control de la soberbia, o mejor dicho, el control de tu ego, nada más. Pero no tiene nada que ver con el dinero, ¿no? Entonces, en realidad, la otra vez escuché a una persona que en un entrenamiento que tuve y expliqué el caso de Cristiano Ronaldo, que de hecho es uno de los casos que se habla en las universidades y todo eso, ¿no? De que Cristiano Ronaldo es arrogante o no es arrogante. Y muchas personas, no, es que es muy arrogante, es muy arrogante. Es como que no confundas arrogancia con confianza personal. Pero ¿cuál es la diferencia, Fabián? Mira, aquí te doy la diferencia. La arrogancia es cuando la persona dice lo que es, pero no hace nada al respecto. Es como que yo soy el mejor jugador de fútbol del mundo, yo soy el mejor jugador de fútbol del mundo. Y nunca entrena, no tiene disciplina, se deja llevar por sus impulsos. Entonces, eso sí es arrogancia, eso sí es soberbia, ¿de acuerdo? Pero Cristiano Ronaldo se le acusa de arrogante porque en sus entrevistas dice, en mi mente yo soy el mejor, en mi mente yo soy el mejor del mundo. Pero entrena como el mejor del mundo, se sacrifica como el mejor del mundo, invierte como el mejor del mundo, entrena más, ¿no? La otra vez escuchaba una entrevista en que todos sus amigos se iban al camerino a bañarse con agua caliente y él seguía entrenando, ¿no? La misma historia de Kobe Bryant, la misma historia de Michael Jordan. Entonces, dice que es el mejor, pero también entrena, tiene hábitos, tiene disciplina, tiene la mentalidad del mejor. Entonces, eso es netamente confianza personal. Entonces, quiero que tú logres, digamos, entender la diferencia de esto. Hay mucho en la cultura de que confunde la humildad con pobreza. Es como que créeme, no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Entonces, mucho uno tiene que entender de que en realidad, yo les digo a mis alumnos cuando los entreno con respecto a esto, de hecho la mayoría de mis alumnos son empresarios, emprendedores, es cómo se manifiesta tener más objetivos en tu vida, finalmente, ¿no? Tú tienes logros, vendes más, facturas más, tu empresa se expande. En algún punto se traduce eso en dinero, ¿cierto? Cuando eres profesional, haces maestría, haces doctorado, tienes buena experiencia, practicas habilidades blandas, te destacas como líder. ¿Qué es lo que va a pasar eventualmente? Agarras un mejor puesto y te van a pagar más dinero, ¿no? Entonces, o de pronto eres un emprendedor y tienes habilidades propias, entrenas, compras cursos, los estudias, inviertes en ti, de pronto tu valor va a ser mucho mayor en el mercado porque tienes más capacidad, más habilidades formadas, ¿no? Entonces, cuando uno se expande neurológicamente, cuando uno expande, cambia las creencias, su programación mental en subconsciente o alinea sus valores, va a tener más dinero por consecuencia. Entonces, cuando yo les digo que tener dinero es una muestra de la expansión de conciencia que puedas tener, te lo acabo de demostrar. Y al haber expansión de conciencia, entonces hay espiritualidad. Entonces podemos decir que hacer dinero es espiritual. ¿De acuerdo? De hecho, los más grandes filántropos en el mundo tienen mucho dinero. Tienen mucho dinero. Obviamente hay muchas otras cosas para explicar, ¿no? Son personas muy agradecidas y el agradecimiento trae la abundancia y la abundancia te permite dar, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es otra historia, ¿no? Pero quiero que entiendas eso, Finalmente tú tienes que programar o puedes programar tu mente para esto. Este prototipo mental está mal formado desde la niñez por superstición basado en la mala interpretación de las Sagradas Escrituras, ¿no? Religioso, básicamente. Al terminar de leer este párrafo, probablemente dirá o pensará usted, merezco entonces mayor salario del que recibo. Y no hay que cifrarlo en el salario. No tiene nada que ver en el salario, más sí en tu capacidad, en tu crecimiento. Por otro lado, algo que siempre me gusta decirles es, las leyes cuánticas implican de que todo lo que eres y todo lo que tienes, te lo mereces. Si lo traduzco en términos de dinero, es todo el dinero que tú puedes hacer ahora, que el mercado te paga a ti, que tu jefe te paga a ti, es lo que mereces tener en ese momento. No es bueno ni es malo, es cómo funciona el mundo cuántico y cómo funcionamos nosotros, ¿no? Espiritualmente también es, bueno, el mundo cuántico, el mundo espiritual es lo mismo, solo que
diferentes connotaciones. Las leyes son las mismas, entonces quiere decir, no es bueno ni malo, pero si expandes tu conciencia, tienes nuevas experiencias, aprendes, cambias tu programación mental, te liberas de la escasez mental que puedas tener o los programas de escasez mental, pues entonces de pronto te haces merecedor a tener más dinero, ¿no es cierto? Entonces la idea es de que tú seas consciente de que lo que tienes ahora no determina lo que puedes ganar en el futuro, sí, siempre y cuando hagas el cambio ahora, la expansión de conciencia ahora. La vida equilibrada y el dinero. Esto en una ocasión un hombre me dijo, estoy quebrado, no me gusta el dinero, es la raíz de todo mal. Estas afirmaciones provenían de su mente neurótica confusa. Obviamente le traía problemas. Estamos aquí para usar con sabiduría el poder o la riqueza. Algunos hombres solo piden poder, otros piden dinero. El amor al dinero, excluyendo a todas las demás cosas, estas sí convertirían al hombre en un ser maniático y desequilibrado. ¿De acuerdo? Es el amor del dinero por sobre todas las cosas lo que genera ese tipo de comportamientos que quizás es al que se refieren las personas que dicen que el dinero corrompe a las personas, pero no todos funcionan así, ¿de acuerdo? Quiero que tú entiendas. Finalmente, el dinero te va a permitir a ti que tú puedas quizás hacer a las personas felices, ¿no? Entonces, digamos que dentro de tus valores, tu familia, tus hijos es lo más importante para ti. Entonces, que puedas llevarlo al mejor colegio, darle la experiencia de ir un viaje juntos con tu familia y tú ves tus hijos que gozan de felicidad cuando están todos juntos en familia, el dinero te permite hacer eso. Entonces, el dinero es espiritual, el dinero te permite crear esos momentos de felicidad para ti. Pero obviamente no el dinero que es fácil de conseguir, eso sí es un problema, porque ese dinero no hay dinero que, digamos, el dinero robado, estafado, el dinero que viene con malas intenciones, eso no da plenitud, eso no da felicidad, eso es otra cosa, ¿de acuerdo? Pero si tú haces más dinero basado en tu esfuerzo, tu capacidad, tu crecimiento, a todo lo que logras, a todo lo que superas, a los miedos que has superado, pues entonces tener esos momentos con tu familia o con tu mamá o con tu esposa o con tu esposo o con tu papá, etcétera, es significativo para ti porque estás creciendo. Recuerden que las dos necesidades básicas del ser humano, espiritualmente hablando, es el de crecimiento y contribución. Entonces, cuando tú creces, porque te expandes, enfrentas tus miedos, etcétera, entonces haces más dinero y luego si puedes contribuir dando más dinero a los demás, pues entonces son necesidades que pueden satisfacer el alma humana. Entonces, bien importante. Estoy seguro que ya lo sabes, pero tienes que crecer. Aquí hay un problema que sí quiero explicar que es muy común en las personas, ¿no? Se trata de crecer y contribuir, no se trata solo de contribuir. Porque uno de los principios religiosos que está mal hecho o mal interpretado es de que tienes que dar todo lo que tienes. Y eso sí es un problema. Supongamos que tú tienes solo un pan para comer el día de hoy. Entonces, en tu sentido de ser caritativo, de ser espiritual, de que te dijeron de que tienes que dar todo lo que tienes o despojarte de todo bien material para que tú puedas entrar al mundo espiritual, lo cual no es cierto, entonces tú le das ese único pan a otra persona. De pronto te quedaste sin pan, de pronto te quedaste con hambre. Cuando fisiológicamente estás con hambre, pensamientos negativos empiezan a surgir, pensamientos de escasez empiezan a surgir y entonces empiezas a traer más pobreza en tu vida. No, pero Fabián, la religión me lo cuenta de forma diferente. Bueno, sí, por eso es de que hay que tener mucho cuidado, porque muchos de los principios religiosos generan pobreza. No todas las religiones, obviamente, no en todo lado, no todos para todos, ¿de acuerdo? Depende mucho del subconsciente de la persona, pero es un programa común, es un programa común. Por otro lado, ¿qué pasaría si yo tengo un único pan, pero realmente quiero darle un pan a la otra persona? Es muy importante, ya sea tu hijo, tu familia, no lo sé. Entonces le digo, espérame a mañana, voy a trabajar 2 veces más, voy a esforzarme mucho más para que me paguen más y mañana voy a comprarme 2 panes. Y un pan para mí porque tengo que seguir trabajando y necesito mi propia energía y un pan para ti porque te amo. Eso es crecimiento y contribución, cuando tú das en base al crecimiento. Cuando tú quieres darle a otra persona o a tu comunidad, etcétera, pero tú estás constantemente creciendo. Eso es lo que realmente genera abundancia. A eso se refiere con crecimiento y contribución. Entonces, cuando tú das todo lo que tienes, pobreza, escasez, problemas. Pero cuando tú realmente te esfuerzas para dar más a los demás, eso es espiritual.
¿De acuerdo? Eso es espiritual. Y eso se siente bien también porque vas creciendo, ¿cierto? Entonces, recuerda tú crecer para luego dar. Ahora, no digo que esperes a crecer para dar. Empieza dando desde ahora porque es más fácil dar, ponte $1 de $100 que dar, ponte $1,000 de $100,000. Si tú te acostumbras a dar poco a poco, también cultivas este hábito de la gratitud, este hábito de la contribución. Pero para que funcione eso, tienes que estar en crecimiento. Esto es lo que nos explica. Normalmente algunas personas están en favor del diezmo, otros no están a favor. Algunas personas no están a favor de la contribución. Independientemente de la forma de pensar que tú tengas, tienes que cumplir con estos dos patrones: crecer y contribuir. Entonces, si tú creces y das, creces y das, creces y das, creces y compartes, creces y contribuyes, pues ahí está la manifestación de Dios, ahí está la espiritualidad, ahí está el bienestar. Ahí es cuando te sientes muy bien ayudando a otras personas. Pero tienes que crecer. Tienes que crecer. ¿De acuerdo? Eso no lo puedes sacar de la ecuación. Entonces, quiero que quede bien claro porque muchas personas no entienden esta partecita. Recuerden que eso es un pensamiento a nivel 6 de conciencia. Si quieres saber más sobre esto, déjamelo en los comentarios de Spotify y de YouTube y yo voy a irte respondiendo. Hay algunas preguntas que me las hacen varias veces, entonces ya hago toda una clase de eso, ¿de acuerdo? Todo un video de eso. La pobreza es una enfermedad mental. Cuando usted se encuentre enfermo, pensará que algo mal está dentro de sí. Buscará ayuda o hará cualquier cosa por mejorar esa condición física, ¿no? De la misma manera, si usted no tiene dinero circulando constantemente en su vida, hay algo radicalmente errado dentro de sí. La pobreza no es ninguna virtud. La pobreza es una enfermedad semejante a cualquier otro disturbio mental. No hemos nacido para vivir en un tugurio, vestir harapos o vivir con hambre. El impulso del principio vital en todos nosotros nos lleva hacia el desarrollo de la expansión y la vida más abundante. Todos y cada uno de nosotros debe ser feliz, próspero y lleno de éxito. ¿Por qué no debe jamás criticar al dinero? Porque obviamente tú, si criticas es porque no aceptas algo en ti y como tú atraes lo que sientes, entonces estás rechazando el dinero, ¿no? Por eso es que existe este buen hábito de poder bendecir el éxito de los demás, poder bendecir el éxito material o el éxito de dinero que tengan los demás, porque eso significa de que estás alineado con eso y cuando te sientes alineado, adivina qué es lo que pasa con el mundo cuántico, empieza a expresarlo en tu vida. Te lo empieza a dar, te lo empieza a mostrar, te empieza a dar oportunidades para que puedas tener eso, porque estás alineado con ese sentimiento. Pero si por el contrario tú estás en una situación, imagínate esto, ¿no? Porque una vez me pasó a mí esto cuando era más joven y mi mamá nos llevó a un restaurante lujoso y me sentía muy incómodo en el restaurante lujoso. Entonces mi hermano, que ya venía leyendo esto, me decía: Fabián, te tienes que familiarizar con esto, porque ¿cómo vas a traer la vida que tú quieres si esto no es un normal para ti? Y luego me hizo pensar y me decía: es cierto, tengo que familiarizarme con esto. Entonces, definitivamente en ese momento tenía este tipo de programas, ¿no? Pero luego empecé a entender y empecé a exponerme en este tipo de cosas. Hoy por hoy, a mí personalmente me encantan los lujos porque me da sensación de posibilidad. Me permite saber, esto más puedo crear, esto más puedo tener, ¿no? Entonces me inspira, ¿no? Pero antes no era así. Entonces yo te pregunto a ti, ¿alguna vez en tu vida te han dado una experiencia de lujo, te han dado una experiencia diferente y te sentías incómodo con eso, ¿no? Te ha pasado, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que tienes que tener más que eso, porque ¿por qué tendrías más dinero, más abundancia si te sientes incómodo con la abundancia? Tienes que programarte para eso, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando empecé a pagar mi primer viaje en primera clase, ¿no? Que yo tenía el presupuesto para gastar, no sé, $800 y de pronto me costaba como $2,000 primera clase. Y yo digo, bueno, voy a tener la experiencia de primera clase, pero me va a costar más. Aún así, quiero tenerla para que esto se vuelva un normal para mí, para que esto se vuelva un estándar para mí. Lo mismo me pasó con mi último carro, ¿no? Cuando yo empecé a sentir que podía tener un nuevo auto, de pronto dije, puedo hacerlo. Entonces obtuve un carro mucho mejor que ese, ¿no? Entonces, quiero que entiendas de que si tú te sientes incómodo en una situación donde el dinero es abundante, pues entonces eso es un indicador de que hay que trabajar en tu mente.
No es malo, simplemente sé consciente de que hay programación en tu subconsciente que tienes que cambiar, o la otra forma que es como una de la terapia rápida que yo les digo, exponte al evento. Entonces hazlo a pesar de que estés incómodo y luego se va a volver un normal, ¿no? Es como decimos en psicología, terapia de exposición. Exponte a eso y vas a ver cómo tu miedo se va disminuyendo cada vez menos, ¿no? Entonces esto es bien importante, es uno de los trucos que les doy para que se puedan adaptar fácilmente y estar alineados a la abundancia, al dinero, dependiendo en lo que están haciendo ustedes, ¿cierto? Adopte una actitud mental adecuada hacia el dinero. He aquí una técnica sencilla que podéis usar para multiplicar el dinero. Diga varias veces al día la siguiente afirmación. Me gusta el dinero, lo utilizo sabia, constructiva y adecuadamente. El dinero circula constantemente en mi vida, lo gasto con alegría y regresa a mí asombrosamente multiplicado. El dinero es bueno, es formidable, el dinero llega a mí en torrencial abundancia. Lo hace o lo uso solamente para el bien y estoy satisfecho por mi bienestar y riqueza en mi mente. Es una afirmación que lo puedes copiar, ¿no? Sin embargo, es importante de que tú puedas tener estas afirmaciones de fluidez de dinero o de riqueza o de abundancia, porque eso hace que tu mente subconsciente esté apta o se abra hacia esos, digamos, hacia esa nueva frecuencia energética, ¿no? Porque para tener más dinero tiene una frecuencia, entonces tú obtienes el dinero en base a la frecuencia que emites. Entonces, quieres más dinero, tienes que incrementar tu frecuencia, ¿no? Entonces, hay muchas afirmaciones. Estoy seguro que si tú estás escuchando esto, practicas afirmaciones, tienes que considerar, como ya les dije en podcasts anteriores, considera que cuando haces afirmaciones sientas eso, ¿no? Entonces, si por ejemplo estás haciendo afirmaciones de abundancia, como les dije en un podcast anterior, riqueza, éxito, riqueza, éxito. Les he dado todo el paso, de hecho lo he subido a mis redes sociales, lo pueden ver en Instagram y en TikTok, específicamente la técnica donde te enfocas en tu corazón, te repites o traes imágenes de abundancia, éxito, repites palabras de abundancia, éxito, o incluso en ese momento puedes traer tu objetivo SMART a tu mente con respecto al dinero, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Hay formas de programarnos, pero hay pasos. No solamente es la afirmación como tal, sino tienes que sentirlo, tienes que estar en un estado theta para que eso penetre tu mente subconsciente y se haga realidad en ti, ¿no? Eso ya lo he explicado en podcasts anteriores, así que si estás escuchando esto por primera vez, te invito a que lo puedas escuchar. Y esto es bien importante. No se forme la idea de que el dinero es un dios. Solo es un símbolo. Recuerde que la verdadera paz y riqueza están en su mente. Estamos aquí para gozar de una vida equilibrada. Esto incluye la adquisición de todo el dinero que deseas. Y ahora, para terminar, repite esto frecuentemente. Me gusta el dinero. Lo uso sabia, constructiva y adecuadamente. Lo gasto con satisfacción y regresa a mí en torrente multiplicado miles de veces. Ahora, ¿no? Puedes repetirlo, puedes copiar esta afirmación y la puedes expresar, afirmar para que crees tu realidad, ¿de acuerdo? Finalmente, cesen el esfuerzo de obtener algo sin dar nada. Nada es gratuito. Usted da para recibir. Ponga atención a la meta escogida, ideales e inversiones, y su mente subconsciente lo respaldará. La clave de la riqueza es la aplicación sabia de las leyes de la mente subconsciente. Imprégnala con esa idea de riqueza. Entonces, ya les he dado esto en el podcast anterior, como les dije, pero es necesario de que programes tu mente subconsciente en la riqueza. Tiene que ser un normal, un estándar. Exponte en contextos de riqueza. Habla o ten círculos de amigos de riqueza. Colócate en contextos de riqueza y abundancia o de personas que ya tienen la vida que tú tienes, por más de que te sientas incómodo al inicio, y borra cualquier programación mental que tengas negativa con respecto al dinero. Entonces hay muchas técnicas para borrar eso. Borra todas las experiencias del pasado, libéralas, resuélvelas, todas las experiencias del dinero de que nos decían nuestros papás, nuestros abuelos, las peleas que habían por dinero, los problemas que trajo el dinero en tu pasado, porque eso no eres tú. Tú eres hoy la persona que está escuchando esto y que tiene posibilidades infinitas en el futuro. Es lo único que eres. Entonces, ¿cómo te gustaría vivir tu futuro? ¿Cómo te gustaría, digamos, experimentar tu futuro? Pues estás a una programación de eso. Así que define qué es lo que quieres, borra todas las limitaciones del pasado y vas a ver cómo tu vida cambia.
con todo esto y las aplicaciones de las técnicas que nosotros enseñamos en nuestra escuela, hemos logrado que personas tripliquen, quintupliquen, otra persona 10 veces más el dinero que recibía. Cuando hagamos este tipo de entrenamientos o programaciones para la riqueza, ten en cuenta de que todo está en tu mente subconsciente. Finalmente tú obtienes lo que percibes, tu percepción está en base a tu programación subconsciente y esa programación subconsciente tiene su raíz en el pasado, así que tienes que hacer todo un cambio y transformación de esto, pero antes reconocerlas que las tenemos primero. Así que invitarte a nuestros entrenamientos, ya sean entrenamientos virtuales, presenciales, para que puedas aprender cómo reprogramar tu mente para alinearla y a esa cantidad de dinero que quieres hacer y gozar y experimentar de la abundancia y la riqueza que mereces. Así que todos los entrenamientos los puedes llevar de forma presencial, de forma online. Tenemos sedes aquí, tenemos sedes en Estados Unidos, lo puedes llevar online, lo puedes llevar presencial desde tu casa. Todo el año tenemos entrenamientos, puedes aprender desde PNL hasta hipnosis ericksoniana, hipnosis moderna, Timeline Therapy, Psyche, EFT, todas estas tecnologías que son realmente necesarias para borrar cualquier programación limitante del pasado con respecto al dinero. Así que con eso nos despedimos. Ya sabes, déjale la campanita en Spotify. Si me estás viendo en el YouTube, déjame tus comentarios de lo que aprendiste en este podcast, en este video. Si tienes alguna pregunta, déjamelas, te voy a estar respondiendo. Y además también invitarte a que puedas escribirme en mi Instagram, Fabián Tejada PNL, o en Podcast PNL Éxito, donde estoy respondiendo personalmente todas las dudas y consultas que ustedes puedan tener con respecto a esto. Así que con eso nos despedimos. Cuídate mucho. Chao.